Bien, vuelvo a compartir lo que es nuestra diapositiva. Trabajar un poquito lo que son las 19:05. Quiero ver un poco con ustedes qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestro modelo pedagógico, que es el modelo basado en competencias. Dentro de lo que es el modelo basado en competencias, desarrollamos lo que son las capacidades, los tipos de aprendizaje que tenemos que identificar y cómo elaborar un indicador. En la evaluación, ver un poco la finalidad de ese proceso evaluativo, algunas normativas vigentes dentro de la evaluación, porque nosotros estamos en este momento cerrando la primera etapa para los que son docentes y bueno, y para los que no, iban a conocer ese modelo pedagógico basado en competencias. Y por último, yo creo que ya esa es la siguiente, si no nos da el tiempo hoy, esa elaboración así netamente de lo que son los indicadores de acuerdo a los verbos que indican las acciones para poder desarrollar esa capacidad, porque es donde se carga un poco el logro de la capacidad, el logro de lo que es el desarrollo por competencias. Y por último, los tipos de objetivos para poder identificar los tipos de contenidos según la taxonomía de Bloom, que es lo que está orientado a lo que es nuestra educación basada en competencias, reconocer la taxonomía de Bloom de manera a poder identificar qué tipo de aprendizaje y qué tipo de contenido vamos a ir trabajando en lo que se presenta en nuestro programa de estudio, que es nuestro currículum actual. Bueno, hablé bastante de lo que voy a pasar ya aquí porque estuvimos hablando ya de eso. ¿Qué es lo que se espera realmente que podamos conocer ese modelo pedagógico paraguayo basado un poco en el logro de las competencias, que podamos conceptualizar, que podamos reconocer los tipos de aprendizaje, que podamos reconocer también la práctica evaluativa en coherencia con lo que son los fundamentos y las normativas que sustentan un poco la evaluación del proceso de aprendizaje y que podamos aplicar nuestros conocimientos y todos los conocimientos adquiridos el día de hoy y durante todo este ya nuestro tiempo de experiencia, tanto en la docencia como fuera de ella también, porque a veces no estamos todavía adentrados a la docencia, pero siempre somos partícipes de la educación, o como mamá, o como papá, o como una mirada externa que hacemos a lo que es la escuela y el colegio. Entonces, de alguna u otra manera vamos nosotros adquiriendo experiencias y conocimientos a lo que es el proceso educativo, eh, identificando un poco dentro de lo que es la estructuración del plan en la elaboración de los indicadores y la validación de los planes. Entonces, el punto 1 y 2, hoy vamos a procurar de trabajarlo muy bien, de manera que en el siguiente seminario podamos fortalecer la capacidad y las habilidades adquiridas el día de hoy. Comenzar un poco con ese modelo pedagógico paraguayo. Nosotros tenemos un modelo pedagógico de hace un tiempo ya. De hecho, que desde 1992 nosotros estamos hablando de lo que se llama reforma educativa. La reforma educativa ha tenido vamos a decirle, sus avances, sus luces, sus sombras, de manera que también actualmente tenemos este modelo de acuerdo a toda esa experiencia recogida durante todo este tiempo, hasta unos años anteriores o pasando un poco el año 2000, porque a partir del año 2000 empezamos a hacer las evaluaciones de lo que es la reforma educativa, de lo que era la reforma educativa, y se han encontrado tantas fortalezas como debilidades. Entonces, de acuerdo a esas evaluaciones que han surgido desde ese tiempo, se ha, se ha reajustado la reforma educativa y denominado de otra manera. Desde lo que es el año 2007, nosotros estamos teniendo las nuevas estructuras programáticas, las nuevas estructuras curriculares en los diferentes niveles, y a partir del 2008-2009 hemos ya adquirido los nuevos enfoques curriculares y las nuevas mallas curriculares en función al ajuste de la reforma educativa, y desde ese entonces tenemos a un nuevo modelo pedagógico paraguayo, que es el denominado modelo basado en competencias con un nuevo paradigma. El paradigma es denominado aquellos principios
de cómo es enfocado un tipo de educación o una forma de educación. Y el nuevo paradigma también es el paradigma socioconstructivista, que también tiene un enfoque holístico, y hablamos de un enfoque cuando es la forma de poder dar a conocer la enseñanza o cómo se enseña, entonces hablamos de un enfoque. Y dar a conocer la enseñanza y cómo se enseña está sustentado por teorías de aprendizaje. Esas teorías de aprendizaje eh, tenemos bien especificados. Tenemos bien especificadas esas tres teorías. Un ratito voy a corregir un poco aquí una falla técnica. Perdón, gente, aquí estoy de vuelta. Bueno, entonces, ¿qué es el enfoque? El enfoque es la forma de poder hacer llegar la enseñanza, y la enseñanza, hacer llegar esa enseñanza está sustentada por teorías. Y las teorías más conocidas, o las teorías mayormente adoptadas en este modelo basado en competencia, son la de Piaget, la teoría de Piaget, conocido por la teoría cognitiva, en donde él nos habla un poco de los estadios o etapas del desarrollo cognitivo. Y Piaget presenta de esas características del desarrollo cognitivo. Habla de varias etapas. Por ejemplo, dice de 0 a 2 años el niño es capaz de gatear, de llevar el dedo en la boca, de poder tomar todo con la mano lo que encuentra, y otras características. Después habla del 2 a 5 o de 3 a 5 años el niño es capaz de hacer ciertas características. Por eso que, basado en la teoría de Piaget, nosotros como docentes podemos congregar en una sala de clase 20, 30, 40, 50, hasta 60 alumnos. ¿Por qué? Porque la teoría de Piaget nos dice que nuestros niños pueden o tienen características similares. La van desarrollando de manera similar algunas características. Entonces, por eso es que se solicita que el niño deba cumplir 6 años para que pueda estar en el primer grado, que tenga 5 años cumplidos para que pueda estar en el preescolar, porque esos son los años en donde van desarrollando ciertas características, a excepción de los compañeros que estaban nombrando, de aquellas personas, porque siempre vamos a tener esos tipos de personas también, porque las teorías no universalizan. La teoría se basa en el estudio con cierta población que ha lanzado un resultado, ¿verdad? Eso no significa que dentro de esa población tengamos algunas excepciones. Es por eso también de que la educación inclusiva está y fortalece que podamos considerar aquellas excepciones, como se dice, dentro de lo que es el desarrollo cognitivo. O sea, aquellas personas que sí tienen otras necesidades diferenciadas de las personas que van desarrollando características similares. Pueden desarrollar esas características, pero pueden llevar más tiempo, o algunos pueden llevar en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de lo que es la característica educativa. La otra teoría que va relacionado al enfoque holístico socioconstructivista es la teoría de Vygotsky, en donde habla un poco de las zonas de aproximación. Él tiene la teoría denominada zonas de aproximación o teoría sociocultural, que debemos de considerar el contexto de la persona. Por eso es importante hacer un diagnóstico a inicio de clase, o a inicio de cada desarrollo de clase o de cada intervención, de manera a poder reconocer los conocimientos previos a nuestros alumnos, lo que trae desde la casa, lo que trae de la comunidad, lo que trae de esa relación con las personas que tiene cerca, porque eso es importante para que pueda denominarse puente, o pueda ser realmente ese puente cognitivo con el contenido nuevo. Entonces, los conocimientos que ustedes ya tienen
es importante para que ustedes puedan recibir el nuevo contenido y poder hacerlo a lo que Auswell presenta aprendizaje significativo. Porque cuando nosotros llegamos a ese aprendizaje significativo, profe, yo esa hacía luego, pero yo no sabía que así podía hacer de esa manera. O sea, uno ya tenía unos conocimientos, ya tenía dentro de lo que es su experiencia, solo que le faltaba fortalecer ese contenido. Entonces ahí se torna el conocimiento, perdón, el aprendizaje significativo. Por eso es importante considerar estas teorías dentro de lo que es el paradigma socioconstructivista. Y el enfoque holístico nos dice que lo holístico significa todo, que todo, que todo sirve, de que todo ayuda, de que todo es importante, que aparte de de estas tres teorías, yo puedo reconocer también otras más. Estas tres teorías son puntuales porque ayudan a realmente lograr lo que es el paradigma constructivista, ¿no? El que el alumno pueda realmente construir su aprendizaje y sea partícipe y sea quien comprende y quien esté en constante construcción de lo que está haciendo, de que realmente esté allí en ese proceso de aprendizaje, ¿no? De que no esté excluido, sino incluido. Ese es el enfoque constructivista. Pero también lo dice al lado, tiene que ser holístico. O sea, que si yo de repente hoy necesito de que pueda ser un poco drástica, un poco dentro de lo que es la parte de exigencia, sin poder llegar a un extremo, porque la exigencia no lleva a un extremo, sino que la exigencia lleva a una disciplina y tenga que trabajar realmente hoy. Hoy vamos a trabajar de una manera de que todos van a estar de una manera lineal y van a estar en forma silenciosa porque hoy vamos a trabajar de esa manera, porque necesitan concentrarse solos, de manera individual. No está mal. Ahora, de que todo el tiempo yo esté luchando, de que solamente solo van a trabajar, de que no necesitan de lo otro, de que no se molesten, de que no hablen, ahí sí estoy llevando mal el enfoque. Entonces, hoy puedo trabajar la teoría conductista, en donde de repente valía un poco premiarle al alumno para que pueda incentivarse, pero no siempre tengo que moverle por premios. A veces es necesario, pero no siempre, porque si no se torna a lo que siempre estamos y lo que estamos acostumbrados de manera negativa. ¿Cuál es una de las experiencias de manera negativa que estamos siempre luchando y arrastrando en la educación? De repente la profe dice, a ver, Oscar, ¿será que puede un poco levantar esos papeles que están en la sala de clase? Vale, punto, profesora. Porque si vale, pues si no vale punto, no, así no me voy a dejar. O sea que él se tiene que mover por un premio, por un valor, para que yo pueda para que él pueda hacer algo. Entonces, no estamos trabajando la competencia, lo único que estamos trabajando sigue siendo el conductismo. Vos hacés, yo te premio. Vos no hacés y de repente vas a recibir un castigo. Entonces no hay un estímulo aparte de eso. No generamos ni la creatividad, no generamos ni la autocrítica, no generamos ni la autonomía, sino que está dependiendo de que si es bueno, vamos a darle punto y si no, vamos a tener que quitarlo. Entonces eso sí se tiene que desechar porque eso no está dentro de lo que es el modelo totalmente. Te puede servir una vez, pero no siempre. Ahí se centra lo que se llama enfoque holístico. El otro concepto que también está relacionado con lo que es el modelo basado en competencias y cómo lograr las competencias es el trabajar las habilidades para la vida. O sea, ¿para qué le va a servir? ¿Le va a realmente ayudar a que pueda llevar fuera de la institución, que no sea solamente que es demasiado bueno en la escuela, pero en otra cosa no? Que no sea que es impecable en su cuaderno, pero no pueda, de ahí no pueda trascender a otra cosa. Entonces no estamos trabajando las habilidades para la vida, sino que solamente le estamos
desarrollando algunas dependencias incluso. ¿Y qué es lo que se logra? El aprendizaje inerte. O sea, estudia para hoy, se va y hace todo su examen, pero después de rendir todo se relaja y se olvida de todo. ¿Por qué? Porque solamente presionó a su memoria a que pueda retener para el momento y cuando se liberó de esa presión, de esa tensión, pues se fue también con él, con esa liberación se fue todo lo que tenía dentro de lo que era su ayuda a memoria. Entonces no estamos trabajando las habilidades para la vida. El modelo basado en competencias necesita que desarrollemos habilidades que les pueda servir para la vida, para afuera principalmente. Y el otro concepto que está relacionado con la competencia es el trabajo colaborativo. De manera que lo que yo sé pueda también dar a los demás, pueda también servir a los demás, pueda ayudar también a mi entorno, a mis pares. Por eso es importante, y vuelvo otra vez atrás, ese diagnóstico que se le hace al alumno, de poder conocer cómo viene, qué sabe, qué no sabe, en qué tiene debilidades, para que después podamos también ayudarle de una manera colaborativa. Porque puede que yo no tenga que yo tenga esa dificultad de que me cuesta entender, no le entiendo a mi profesora. Pero mi compañera, ¿cómo entendió? Ay, Ruth, no puede ser que vos no entiendas. Así, así, así nomás dijo la profe. Con otro lenguaje me explicó y entendí. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo nivel, es mi par y puede hablar el mismo lenguaje que yo. Porque muchas veces los docentes de repente sabemos mucho, pero no sabemos llegar. Entonces es importante hacerle trabajar también con personas que tienen otras capacidades, mayores capacidades, de repente no les gustan más los alumnos, hacerles sentar, por ejemplo, con uno que tiene dificultades. Ay, no, profe, con él no hacerlo nada, no entiende luego nada. De repente ya estamos queriendo discriminar, pero hay que hacer ese proceso de que quieran colaborar con los demás, con lo que sabe y con lo que tiene. Esa es una característica del modelo basado en competencias. Si nosotros enfocamos de esta manera, vamos a ir trabajando lo que es el desarrollo de competencias realmente. Entonces, ¿qué es la competencia? La competencia es la integración de las capacidades. O sea, ¿qué es lo que es la capacidad? Y ese conjunto. Dentro de la capacidad entran los conocimientos, entran las destrezas, entran las habilidades, entran las actitudes y acá también los valores. ¿Para qué? ¿Para qué se tiene que integrar todo eso? Para que la persona pueda resolver los problemas de una manera buena, bien, asumiendo todo lo que trae también esa decisión que toma. Y en la manera más fácil, la manera más fácil de decir que es una competencia es saber hacer, pero saber hacer bien. Esa es la definición más fácil, más común y más de entre casa que podemos decir. Porque yo puedo decir, sí, yo sé hacer, no hay problema, yo sé hacer eso. Eso también yo sé hacer. Y cuando se le pide hacer, se pierde. No sabe hacia dónde va a ir, no sabe cómo va a empezar, no sabe esos pasos a seguir. Entonces no estamos hablando de una competencia. Estamos queriendo salvar, estamos queriendo saltar, estamos queriendo escudarnos. Muchas veces queremos decir o queremos aparentar realmente que sabemos, pero no. Entonces, cuando hablamos de una competencia, cuando sabemos hacer las cosas, pero cuando sabemos hacer bien, cuando realmente podemos hacer todo el paso a paso y llega a un resultado. Esa es la competencia. Ahí sí podemos hablar de que yo soy competente o de que uno es competente cuando realmente lo que tiene que hacer hace bien. El desarrollo de competencias siempre debe considerar y está enfocado a los pilares de la educación. De hecho, que la UNESCO ha presentado 4 pilares de la educación y la UNESCO ya ha trabajado bastante a lo que es incluso la educación latinoamericana, pero en Paraguay tenemos 5. De manera un poco más global, tenemos 4. Aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a conocer y aprender a hacer. Esos son los 4 pilares de la educación propuestos por UNESCO
que se trabaja en todos los ministerios de educación y ciencias, porque mayoría de nuestros países así luego lo llaman al ente rector, solo que tiene otra forma de poder trabajar y enfocar. Nosotros tenemos otra forma de trabajo, pero trabajamos lo mismo, trabajamos estos 4 pilares y en función a estos 4 pilares está nuestro objetivo principal de la educación, en que los alumnos aprendan a ser, aprendan a convivir, aprendan a conocer, aprendan a hacer. Y en nuestro país se incluyó uno más, que es el aprender a emprender, sin quedarnos solamente en el concepto erróneo de que nosotros pensamos de que aprender a emprender es aquellas pequeñas microempresas que las personas pueden abrir y que pueden tener para que puedan solventar su economía. Es parte del emprendimiento, pero no. El aprender a emprender más bien va enfocado hacia lo que es el desarrollo de la creatividad. Entonces, uno es un buen emprendedor o aprendió a emprender cuando pudo aplicar su creatividad y sus habilidades de manera eficiente en cualquier profesión o en cualquier trabajo que se le asigne. Ahí estamos aprendiendo a emprender. No podemos nosotros quedarnos con el error, con el concepto erróneo de que solamente va hacia lo que está enfocado a las microempresas o a las empresas. No, es una parte del emprendimiento que es el emprendedurismo, pero no va enfocado el pilar hacia allí, está enfocado hacia el desarrollo de la creatividad de la persona. Aprender a hacer también a la vez es un tipo de aprendizaje. Los pilares de la educación se concentran en los tipos de aprendizajes que nosotros trabajamos en la escuela o en el colegio. Estoy trabajando que el alumno aprenda a hacer. Es una forma de aprender, es un tipo de aprendizaje. ¿Y en qué nivel se ve más? En todos los niveles, desde lo que es el nivel inicial hasta el nivel superior, se aplica este tipo de aprendizaje que es el aprender a hacer. Pero donde realmente se trabaja y se evalúa de manera más puntual y general es en la educación inicial. La educación inicial está enfocado y tiene como objetivo el desarrollo del tipo de aprendizaje actitudinal o el aprender a hacer. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos trabajando lo que se llama la adaptación escolar y la inserción escolar. Nosotros trabajamos ese proceso de adaptación en la educación inicial. Entonces hay que trabajar mucho el ser. Si desarrollamos el ser del niño, la adaptación del niño en la escuela, de que pueda relacionarse con los demás, entramos también en el segundo tipo de aprendizaje, que es el aprender a vivir juntos o el aprender a convivir, que también se trabaja mucho en la educación inicial. Sin embargo, es un tipo de aprendizaje que tiene que estar visualizado y evaluado en todos los niveles, pero donde se puntualiza y donde se inicia es en la educación inicial y se fortalece. Por eso que ustedes cuando ven allí en la pantalla, inicia con el aprender a hacer. Tenemos que trabajar primero las actitudes, siempre, porque nosotros tenemos problemas de conducta de nuestros chicos si no trabajamos primero los acuerdos y no hacemos primero los acuerdos con nuestros alumnos. Desde el primer día hay que presentar todo como nosotros trabajar, cómo vamos a evaluar, qué vamos a tener en cuenta y ahí empezamos a hacer los acuerdos. Estamos aprendiendo a hacer. Después viene la parte de conocimiento, pero primero tenemos que trabajar el saber escuchar, el que ellos puedan quedarse, el que ellos puedan respetar, el que ellos puedan respetar las opiniones ajenas, el que ellos puedan opinar, el que ellos puedan dar tiempo y que puedan destinar un tiempo también para poder concentrarse. Todo es parte del aprender a hacer. Desde el primer momento que llegamos al colegio o a la escuela, estamos trabajando el ser de la persona. Después viene el aprender a convivir. Si nosotros no podemos lograr con nuestros alumnos una buena convivencia, pero es muy difícil que podamos mantener armonía en nuestra sala de clase. Entonces hay que enseñar el aprender a convivir, que están de todos, de todas clases, que uno puede opinar diferente de otro, que no está mal, que yo puedo estar contrapuesto a la opinión de la otra persona y eso no está mal, mientras que
yo respete a los demás, no ofenda a los demás y que los demás puedan respetar mi forma de pensar también. Estamos aprendiendo a convivir. Cuando esos dos tipos de aprendizaje, esos dos pilares están bien instalados, podemos trabajar lo que son la parte de conocimiento. Y el conocimiento es adquirir un poco los conceptos y los principios de todo lo que vamos presentando dentro de lo que se llaman contenidos, ¿no? Porque todo contenido se vale siempre de los conceptos y los principios. De hecho, que hay otros contenidos que no solamente pueden quedarse en conceptos y principios, sino que necesitan ser aplicados. Entonces entra el aprender a hacer. Aprendemos a hacer cuando llevamos bien la técnica, seguimos bien los pasos, podemos definir desde una hipótesis y podemos reconocer los resultados y concluir a través de la experimentación inclusive. Entonces estamos aprendiendo a hacer. Podemos experimentar, podemos comprobar después y podemos visualizar todos esos resultados dentro de ese proceso que hemos hecho. Entonces estamos aprendiendo a hacer. Y lo último ya le expliqué también, que es el aprender a emprender. Entonces, nosotros tenemos tres ámbitos principales en el aprendizaje. Uno de los ámbitos es el saber, otro de los ámbitos es el saber hacer y otro de los ámbitos es el saber ser, que son los tres ámbitos de los tipos de aprendizaje que tenemos. ¿Cuántos pilares en la educación hay? 5. En la educación paraguaya hay 5 pilares de la educación. Los pilares de la educación se concretan en los tipos de aprendizaje que nuestros alumnos pueden desarrollar. Esos tipos de aprendizaje son los mismos que están en los pilares de la educación paraguaya. Eso ustedes tienen que manejar. ¿Qué es lo que yo les presento aquí? Los ámbitos del aprendizaje de una competencia. En una competencia siempre vamos a trabajar los conocimientos, vamos a trabajar el desarrollo de actitudes y destrezas y vamos a trabajar las actitudes y las aptitudes. Entonces, esos componentes se visualizan en el saber hacer y en el saber ser. Todos esos pilares se concretan en estos tres ámbitos principales. Ustedes tienen la posibilidad de poder intervenir cuando quieran, porque si no se va a tornar muy monótona que aquí yo esté presentando. No tengan miedo, pregunten, compartan su experiencia, que aquí estamos para poder aprender juntos. Entonces, una vez que nosotros trabajamos o sea, cuando comprendemos lo que es la competencia, que es la integración de todas esas capacidades o los componentes de las capacidades, sea conocimiento, sea habilidades, sea destreza, sea actitud o sea aptitud, que esos son los 5 componentes de las capacidades, podemos entender de que no podemos llegar a ser competentes si no desarrollamos nuestras capacidades. El programa de estudios actualmente está enfocado en función al alumno. O sea que el nuevo modelo pedagógico está enfocado en la construcción del aprendizaje del alumno. Está en función al alumno. Entonces el programa de estudios se presenta en función al logro de competencias y esas competencias están en función al desarrollo de capacidades. O sea, nosotros lo que trabajamos en el aula es desarrollar las capacidades de nuestros alumnos. A veces no nos va a costar mucho porque nuestros alumnos ya se van con capacidades desarrolladas. A veces nos va a costar demasiado porque nuestros alumnos no tienen la capacidad suficiente todavía, entonces tenemos que trabajar desde el cero. Entonces hay que entender eso de que muchas veces esas capacidades ya van desarrolladas de la casa, de la calle, del contexto donde está, con quien vive y con quien convive el chico, el alumno. ¿Y qué es la capacidad? Dice ahí, el talento de un individuo para desempeñarse en forma eficiente en diferentes contextos sociales. O sea, el conjunto de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas destrezas, vuelvo a decir, de esas actitudes y de esas aptitudes que unidos o juntos todo hacen una competencia. Entonces, ¿cómo yo sé
que mi alumno tiene la capacidad desarrollada. Cuando elaboro los indicadores, le indico a que realice una actividad y puede hacerme esa actividad eficientemente, por lo tanto, está desarrollada la capacidad. Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace? Elabora indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son aquellos comportamientos, son aquellos síntomas, son aquellas huellas que son observables directamente, que pueden ser medibles, que permiten saber si la persona posee o no la característica medida en el grado que tiene que ser. Eso lo habla Verónica Guzmán. Angélica Pineda, por ejemplo, dice, es un elemento de información que permite demostrar, concretar y manifestar el aprendizaje del estudiante. O sea que el indicador tiene que ser concreto, el indicador tiene que ser observable, el indicador tiene que ser medible. Si yo estoy indicando hacer algo, porque tiene que tener una acción y tiene que tener un contexto. Yo estoy indicando una acción. El indicador siempre indica una acción. Ese indicador siempre va a llevar a realizar una actividad y esa actividad va a llevar a ser concretada en una tarea. Ahí es donde es evaluado. La actividad se va trabajando de manera eh, vamos a decirlo, formativa. Vamos formándola al alumno. Ahora, cuando queremos realmente demostrar que sí aprendió o que no aprendió, entonces tenemos que concretar en un instrumento. Tenemos que evaluar. Entonces ahí sí se torna sumativo. Tiene un valor numérico. Entonces ahí el indicador sí se empieza a considerar y a evaluar en una tarea. Esa es la diferencia entre una actividad. La actividad está dentro de los momentos didácticos y vamos nosotros trabajando en el paso a paso del desarrollo del contenido. Cuando realmente queremos demostrar que esa actividad puede ser logrado, se logró o no se logró, entonces hay que designar una tarea en función a lo que está establecido para que podamos asentar puntaje. Ya hablé de los ámbitos, no me voy a detener mucho aquí. Son los tres ámbitos que tenemos dentro de la competencia. Y vamos a entrar a lo que es la evaluación. Pregunta hasta lo que estaba presentando en la primera parte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que Profe, quieran? pero me presento, yo soy Agustina, Sí, Agustina Sena, Agustina. y mi pregunta es ahí sobre donde dice habilidades colaborativas, ¿verdad? Ujú. Eso sería sobre compañerismo, ¿verdad? Tratar de que sean más unidos los alumnos en sí, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Bueno, el compañerismo es una actitud. El compañerismo es una actitud. Yo puedo ser compañerista, yo te puedo tener compañerismo y bien vos lo definiste como esa capacidad de poder tener la actitud de querer sentir, dar la ayuda, de poder encaminarle, de poder estar con la persona, de poder eh, juntos poder llevar una actividad. Ahí estamos con la actitud de compañerismo. El trabajo colaborativo es reconocer tu habilidad, mi habilidad, la habilidad de la otra persona, juntar esas habilidades y hacer un buen trabajo. Dentro de ese buen trabajo está el valor del compañerismo. Ese es el valor. El trabajo colaborativo es identificar las habilidades de cada uno y poder unir esas habilidades, que es diferente. ¿Se Muchas entiende? gracias, profe, por la respuesta. Bueno, ¿alguien más quería hablar? Profe, tengo una Sí, consulta. sí, Quisiera retroceder un poquito en el tiempo, ¿verdad? No quería ujú, interrumpirte, por eso dejé pasar. tranquilo. El término competencia, Ujú, estábamos hablando de las competencias, ¿verdad? sí. Son terminologías propias de la educación, ¿verdad? Pero buscándole un sinónimo, un significado distinto, ¿verdad? O una forma distinta de nombrarlo. Las competencias serían los objetivos que tiene la educación para con
alumno, o sea, con el estudiante, que sería el enseñar o el aprender a hacer, como dijo usted, ¿verdad? El aprender a hacer, el aprender a emprender. O sea, las competencias vienen a ser los objetivos de la enseñanza en sí, ¿verdad? Por darle otro término al término competencia. Bueno, Esa es la pregunta. no podemos, no es sinónimo, no son sinónimos. Dentro de la competencia se logra en función a objetivos. O sea que, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que requiere la competencia? Requiere de unos resultados esperados. Yo deseo que ustedes esta noche puedan comprender lo que es la evaluación por competencias. Ese es mi objetivo y el resultado que yo espero es que ustedes puedan asimilar el concepto de la evaluación y puedan aplicarlo luego en su práctica diaria. Entonces, si ustedes pueden entender lo que yo les estuve desarrollando hoy y si ustedes después pueden eso llevarlo a la práctica, estoy logrando la competencia establecida el día de hoy. Me hago entender, o sea, no Eh, son sinónimos. En la competencia, o sea, la competencia requiere de objetivos. Vos tenés que trazarte objetivos ya. para poder lograr lo que querés o lo que vos estás planteando. De hecho, que los objetivos nunca están fuera. Llegó un momento en que voy a tener experiencia, José, en educación, ¿verdad? Sí, hace 3 años estoy ejerciendo Hace y 3 años. Bueno, siempre estuve con esa duda siempre, ¿verdad? De si el término competencia vendría a ser el objetivo de lo que la enseñanza, la educación busca en el alumno, ¿verdad? Como dijiste, y ¿verdad? sí, Aprender a hacer, emprender, sí. a hacer, ¿verdad? A hacer, ¿verdad? Entonces, Es- aprender a aprender, ¿verdad? Cosas de esas, ¿verdad? Que hace 3 años cuando hice mi curso de habilitación, en ese momento no me quedaba muy claro, ¿verdad? Y ahora vuelvo a tocar, después de 3 años, Ujú. vuelvo a tocar esto, ¿verdad? Y quiero aclarar nomás esa duda, ¿verdad? Y está en función a Los, los objetivos, José, está en función a los objetivos, ¿verdad? ¿Dónde se tiene que ver si es que vos realmente llegaste a lograr la competencia de tus alumnos? Vos tenés que hojear tu programa de estudio todos tenemos que pasar por ese proceso. Ustedes tienen que conocer su programa de estudio, abrir su programa de estudio y van empezando ese análisis del programa de estudio. Van a encontrar los fines de la educación paraguaya, van a encontrar los objetivos generales de la educación paraguaya, vas a encontrar los objetivos de la educación media y después de eso vas a encontrar perfil de salida del egresado de la educación media o perfil de salida de los egresados de la educación escolar básica. Ahí está la competencia. O sea, en función a esos resultados, ¿qué es el perfil de salida? De que cómo tiene que salir el alumno cuando termine ese nivel. Ese es el perfil de salida. Dice, en 3 años el alumno será capaz de. Empieza a decir qué capacidades tiene que tener desarrolladas ya para cuando termine su tercer curso de la media. Por eso que no está equivocado vos cuando decís, es objetivo la competencia. No, no es sinónimo competencia con objetivo, sino que dentro de la competencia están los objetivos a ser tratados. O sea, para que se logre una competencia, tienen que haber resultados que se esperan ser logrados. Y los resultados cuando son tratados están en función a objetivos. Solo que los objetivos vos vas a manejar. Pero entiendo, el programa no está en función a vos docente. El programa está en función al alumno. Entonces, yo espero que mis alumnos aprendan. En función a eso está la competencia. Yo espero. Para que mi alumno aprendan, tengo que mirar qué capacidad tengo que desarrollar. Ahí está la capacidad a ser desarrollada en mi alumno. Entonces, entiendo. cuando hablamos de capacidad es diferente porque tiene que estar en función al alumno. Luego tenés que bajar a eso. El resultado que vos esperás tiene que estar en función a que el alumno pueda lograr.
Y ahí ya no está el objetivo, ahí está la elaboración del indicador que está en función a la capacidad. Entonces van juntos, por eso vuelvo otra vez, ya había una partecita atrás. Ahí hacia la izquierda dice objetivos y al lado dice capacidad. Los objetivos están Ah, en ya, ya. función al docente. El docente tiene que saber qué objetivos va a trabajar o qué objetivos están trazados para poder lograr que el alumno desarrolle las capacidades. Y eso está en el programa de estudio. ¿Dónde están los objetivos? En los perfiles de salida de nuestros alumnos. Si nosotros nos fijamos y empezamos a encaminar hacia ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Me decía un docente, me decía un compañero docente, dice, yo de profesora no trabajo mucho el programa de estudio. Como que no trabaja mucho el programa de estudio, no. Yo le estoy preparando a los alumnos para que puedan ellos defenderse después y puedan rendir en cualquier examen de ingreso de la universidad. Me estoy preparando para eso en lengua castellana. Pero en el programa de estudio dice cómo tenés que prepararle también para que ellos puedan enfrentarse a un examen escrito, a un concurso o de repente a un examen de ingreso. Pasa que nosotros queremos separar una cosa de otra y no está mal de que vos trabajes para que puedas desarrollar las capacidades y sepas rendir el alumno, porque hacia eso nosotros queremos que vaya el alumno, que termine su tercer curso y no se vaya a aplazar en la universidad, sino que se vaya realmente con las capacidades desarrolladas para rendir bien y para poder pasar una carrera y ingresar a una carrera universitaria. Entonces no está mal su objetivo, solo que tiene que encaminar un poquito hacia qué capacidades tiene que desarrollar en el alumno para que realmente logre ese objetivo. ¿Se entienden? Nosotros muchas veces Entiendo. pensamos que no está en el programa de estudio, están totalmente en el programa de estudio. Solo que hay que mirar nomás hacia dónde va enfocado el programa y la competencia. La competencia tiene dos aristas. Uno, hacia lo que el docente quiere, resultados que espera el docente en función del objetivo, José. Y no está mal lo que voy a decir, solo que nunca le pongas como sinónimo. Dentro de la competencia están tus objetivos que vos te trazas, que eso ya está también en el programa. Y esos objetivos tienen que estar para ser trabajados en el logro y desarrollo de capacidades que nuestros alumnos necesitan saber, los contenidos que nuestros alumnos tienen que manejar. Entonces, eso está en el programa de estudio. Tenemos que ir leyendo qué es lo que precisan nuestros alumnos en ese nivel. De repente me pueden decir, pero yo no pude desarrollar todo mi programa de estudio. No está mal. Puedo continuar a la siguiente o puedo fortalecer después, porque ustedes tienen que saber que la competencia no se cierra en un año, se cierra en tres. En 3 años como mínimo se cierra una competencia. Por eso la competencia se habla en un largo plazo, no solamente ahora. Hoy le va a dificultar todavía comprender mucho lo de la evaluación, pero le va a encaminar a que puedan entender mejor después la labor de la evaluación. Y eso tiene su proceso. Cuando ustedes vayan a la práctica, porque tendrán que ir a la práctica, ahí van a entender el proceso evaluativo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes trabajaron, lo que ustedes recibieron teóricamente, ahí tienen que llevarlo a la práctica y van a tener que poder decir, ah, bueno, pero eso así luego se nos enseñó, eso era que se nos dijo tal parte, eso era que nos mostró ahí cómo hacer. Y ahí recién uno empieza a tener y a adquirir la competencia necesaria cuando lo que sabe, lo mucho o lo poco, empieza a aplicarlo. Ahí se torna competente la persona, no es de la noche a la mañana. Es todo un proceso, por eso que en la evaluación se habla mucho de esta palabra proceso. No, no tiene proceso. No, él se salvó nomás porque tiene proceso, pero aquí nosotros le llamamos proceso, porque en la evaluación también se habla muchísimo de proceso, proceso, proceso. Entonces, ¿a qué nosotros le llamamos proceso cuando hablamos de evaluación? Alguien que quiera, una persona que responda y después sigo. Cuando nosotros decimos el alumno tiene proceso. ¿Quién tira la piedra? Cuando decimos el alumno tiene proceso.
Y creo que cuando cumplió todos los indicadores que se propusieron en el semestre, Ujú. ¿Sí? y hasta ahí llegó. Hasta ahí llega. ¿Cuándo más decimos que tiene proceso? Porque a veces se va la mamá y dice, profesora, tengo y cuadernos completos, hay proceso de copa y tema. Eso no hacemos ahí. Cuando elabora las actividades, profe, cuando elabora las actividades, Ujú. Cuando elabora las cuando actividades. elabora las actividades en tiempo y en forma, Ujú. ¿Cuándo más Cuando, hablamos de proceso? cuando se sigue Ujú. una serie de pasos Mm. sistemáticos y ¿me escucha, profe? organizados también puede ser. Eh, Generalmente se suelen llevar a cabo, por ejemplo, para poder recopilar, analizar o interpretar una información con el fin de poder emitir un juicio de valor sobre Ujú. algo puntual a evaluar. Ya hay unos indicadores a ser evaluados, porque todo lo que me está diciendo son indicadores Ujú. que pueda analizar, que pueda comprender, que pueda Sí, pero inferir. más bien puntualmente me refería a esa serie de pasos, ¿verdad? Que puede ser sistemáticos o organizados, ¿verdad? Que se llevan a cabo, ¿verdad? Bueno, pero esos pasos, si vos me hablas de los pasos, estamos hablando de un método. Ujú. Ese es un método. Entonces, que puede ser un método científico, por ejemplo, vos me estás dando prácticamente unos procesos científicos o unos procesos metodológicos bien puntuales y muy buenos. Pero cuando Ujú. yo hablo de un proceso, no me estás hablando de un proceso metodológico, de un proceso evaluativo. Decía Jesús cuando hacen las actividades, cuando presentan tiempo y forma. Decía Oscar cuando tiene todo logrado o cuando se visualiza todos los indicadores que fueron siendo evaluados. Alejo habla de un proceso metodológico, no está mal dentro del proceso metodológico, sí también se puede evaluar. Profe, cuando cumple una capacidad, cuando Cuando, cumple las Eugenia, capacidades, cuando se cuando cumplen las cumple una capacidad, capacidades. Ujú, sí, cuando estamos cumpliendo las capacidades, pero dentro de la evaluación es importante ir concretando, ¿verdad? Porque o si no, de repente nos quedamos con esa respuesta que dice, "Pues sí, pero él tiene todo proceso porque su cuaderno completo. Está bien, es una parte del proceso, es una parte puede del ser, proceso que podamos entender. Sí, te escucho. puede ser, profe, cuando yo como docente puedo evaluar de acuerdo a mis objetivos si llegó o no a lo que yo tenía como meta, vamos a decir. Ujú. Y la meta se concreta en tus capacidades, en tu desarrollo de capacidades. Sí, todo lo que Profe, yo ustedes tengo una dan. opinión. Sí, te escucho. Proceso no sería el cumplimiento en forma cronológica, o sea, ordenada, cronológica, de todo lo que sería el currículo, ¿verdad? De estudio, ¿verdad? O sea, eh, cumplir cronológicamente todo lo que se tenía que haber dado o todo lo que el Mm, docente tenía proyectado para el semestre, ¿verdad? O sea, cumplir en forma cronológica, o sea, empezamos de cero, uno, dos, y a medida que vamos avanzando, pero en forma ordenada, o sea, un proceso. mm. Eh, Seriado, de una manera exactamente, seriada, sí, sí. sí. Sí, también. Todo lo que ustedes están dando como respuesta es parte del proceso, entra dentro del proceso. Decirme que ustedes me dicen es considerar todas las actividades que el alumno hace, sí. Es reconocer el logro de las capacidades, sí. Es considerar esos procesos de analizar, de comprender, de poder inferir, de poder emitir juicio de valor, de poder concluir, sí es parte del proceso de que puedan lograr los objetivos o las metas trazadas como docentes, sí es parte del proceso de que puedan de manera cronológica o sistemática ir desarrollando aquellas propuestas dentro del programa de estudio, también es importante reconocer como proceso. Todo eso es válido dentro del proceso. Entender como proceso que no solamente es o tener un cuaderno, no solamente es estar presente, ¿m?
porque hay muchas veces que nosotros caemos en esos errores. ¿Pero cómo vas a tener proceso si vos nunca viniste? En este nivel podemos hablar de asistencia, porque se evalúa la asistencia, pero en los niveles, en los otros niveles, si vamos a estar evaluando asistencia, tenemos que poner dentro de nuestras normas de convivencia como una capacidad institucional, no está dentro del proceso pedagógico. Entonces, ¿por qué? Porque la asistencia no incide en la promoción. La asistencia es socioafectiva, en la parte socioafectiva se puede evaluar como una capacidad institucional, no así dentro del proceso metodológico, pedagógico. ¿Por qué? Porque el alumno puede desarrollarlo, y bien lo dije hace rato, yo puedo ir ya con las capacidades desarrolladas a la escuela. Hay niños que van al primer grado o al preescolar ya leyendo, ya escribiendo, y no lo hizo en la escuela, lo hizo en la casa. Entonces, cuando la profe enseña la letra A, pues no va a pensar dos veces para decir, es la A, enséñame otra letra más, porque ya es aburrida la clase, yo ya conozco. Entonces, aparte de poder seguir cronológicamente lo que José está diciendo dentro del desarrollo de lo que es el programa, pues hay que considerar los logros o las asignaciones que nosotros les vamos dando a esas capacidades que vamos desarrollando. Eugenia nos decía, es el logro de las capacidades que vamos desarrollando. Ahí se torna lo que se llama proceso, ¿verdad? Son las capacidades desarrolladas, y esas capacidades desarrolladas en los indicadores establecidos. Ahí hablamos de proceso cuando se pueden visualizar los indicadores establecidos en un tiempo determinado. Entonces, esos indicadores pueden ser asentados en un instrumento, y esos instrumentos son los que van evidenciando el proceso de un alumno. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Entonces, profe, yo tengo mi cuaderno completo. Es un solo instrumento, que lo único que yo estoy desarrollando y trabajando allí es la responsabilidad, porque tiene su cuaderno completo. Puedo trabajar, por ejemplo, también allí mi lista cotejo, que es uno de los instrumentos, porque el cuaderno como tal es solamente un medio. El cuaderno como tal es un medio. Lo que está dentro del cuaderno es lo que se va evaluando, y eso se va otra vez pasando en un instrumento. O si no, no tiene valor. El instrumento donde está sentado lo que se hizo en el cuaderno es allí donde tiene valor, y es allí donde el proceso se visualiza del alumno. O sea, que no es que durante todo este semestre se fue al colegio, estuvo ahí presente, acompañó de vez en cuando, estuvo participando de vez en cuando, pero ahora llega el cierre de la etapa y dice, profesora, dame un tiempo para que te entregue mi cuaderno. Eso hay que erradicar, porque entregar nomás el Sería más bien cuaderno, no. Sí, como docente, yo le tengo que ayudar a motivarle a hacer otras cosas. No precisamente solamente a completar su cuaderno, a que esté presente ahí, sino que tiene que estar motivado a hacer otras cosas. tiene que entender tiene que entender el alumno de que tiene valor en el momento preciso, y valoro lo que dijo el compañero hace rato, cuando es el logro de los indicadores en el tiempo o sea, las actividades desarrolladas en tiempo y forma. De hecho, que las actividades en sí no son evaluadas, las actividades en una tarea son evaluadas. Hay una diferencia entre actividad y tarea. La tarea es que me asigna un puntaje porque me indica hacer algo. O sea, una actividad dentro de una tarea sí tiene un valor. Una actividad dentro de un proceso de clase es una parte de la formación. Es todo Por un ejemplo, profe, trabalenguas. Parece un un trabalenguas, trabajo pero práctico sería sí, eso, un un trabajo trabajo práctico es una práctico, tarea. Es una tarea exactamente. asignada. Un trabajo de investigación es una tarea asignada.
un mapa mental, un mapa conceptual es una tarea asignada. Al mismo tiempo es una actividad a realizarse, pero dentro de una tarea. ¿Por qué? Porque le estamos asignando a realizar en un momento dado, en un tiempo dado y con un valor. Ahora, vamos a leer la actividad, vamos a leer el material. Una vez que leamos el material, vamos a tratar de subrayar las ideas principales y después de subrayar, vamos a pasarlo y vamos a hacer un mapa conceptual con las ideas claves. Entonces, la actividad era leer, la actividad era subrayar, la actividad era identificar las ideas principales y la actividad de poder pasar a un mapa conceptual, ahí se torna ya una tarea, porque ya está asignado a hacer algo concreto y que va a tener valor. Esa es la diferencia entre una actividad y una tarea. Una actividad siempre me va a llevar a una tarea. En el momento que la tarea esté asignada y valorada, estamos hablando de un proceso evaluativo. Entonces no tiene valor allá en el cierre, esa entrega de cuaderno. Tiene valor en el momento que nosotros le asignamos, nosotros le damos el tiempo y nosotros vamos recogiendo. No está mal, mañana me puede entregar, hoy no, me puede entregar mañana, me puede entregar pasado mañana, le puedo dar el tiempo. Lo único que le estoy quitando es el tiempo, el tiempo asignado. No le niego recibir. Puedo recibir después, pero no es el mismo proceso en el momento que se realizó que en aquel tiempo que me entregó. Eso también tenemos que valorar dentro del proceso. Y por ende, profe, no tiene tampoco el mismo valor cuando ya Tiene el pasa mismo el valor. tiempo. O sea que si nunca me entregó el cuaderno, que no va a tener mucho valor porque el cuaderno está ya asentado en la lista de cotejo. El cuaderno en sí es un medio. Yo puedo trabajar en una carpeta, puedo trabajar en hojas cambiables, puedo trabajar en un bibliorato. Eso no está mal, con tal de que yo tenga una evidencia que estoy presentando mis tareas. Eso es lo que nosotros necesitamos, que el alumno te pueda evidenciar que está trabajando y que esté comprendiendo lo que está haciendo. Pero de que no me haga durante todo el tiempo y que me quiera traer ahora, pues lo único que le voy a asignar es el cuaderno en sí. Las tareas ya después han perdido su valor. Si le hacemos entender al alumno de esa manera, pues nos va a llevar mucho tiempo a que pueda decirte, profe, por favor, te traigo mi cuaderno ahora y teneme consideración. Y le esté dando un valor grandioso a todo lo que en el proceso no realizó. De otra manera podemos hablar también proceso. ¿Qué pasa con aquel alumno que no está asistiendo? ¿Verdad? Que generalmente no asiste asiduamente, que dentro de la semana se va una vez, que la próxima semana no se va, que la siguiente semana otra vez se va. Y nosotros después tenemos cantidad de ausencia y llega este tiempo y le decimos, bueno, pero ¿qué vos venís a pedirme ahora si vos nunca venís? Es cierto, la asistencia no incide en la promoción, pero dice al lado de la resolución, hay un punto seguido y dice, es responsabilidad del docente, del director y de los padres velar por la asistencia del alumno. O sea que al ponernos como responsables, se hace obligatoria la asistencia del alumno. Porque vos como padre tenés que velar por su asistencia, tenés que insistirle a que se vaya a la institución, tenés que motivarle a que se vaya al colegio. Vos como docente, cuando sabes que está faltando, tenés que motivarte un poco a movilizarte un poco a poder saber por qué no se va, porque recae la responsabilidad encima nuestro. Y cuando ya remití un pequeño informe del por qué el alumno no va y no me está dando respuesta, el director tiene que hacer ese seguimiento. Entonces ahí se torna importante la asistencia como proceso evaluativo. Porque si yo no hice el seguimiento, si yo no hice esas investigaciones, si no pregunté, si no le contacté a los padres, si no hice ese llamado a entrevista, no me interesé y está viniendo de 2 meses, pero no tengo un solo acta, un solo informe que la breve diciendo que el alumno está en qué condición o que los padres no están recibiéndome o que los padres no están dándome ninguna respuesta y que yo pueda derivar a una instancia más, pues entonces tengo que recibirle como si nada a mi alumno.
en ese momento hace su proceso si yo no hice el trabajo anterior. Porque como no incide, todo el tiempo que no estuvo, no le sirvió, ni a él ni a mí. Entonces, en el momento que vino, tengo que darle como un proceso y cerrar con ese proceso. Puede aplazarse, porque como no vino el alumno, no va a saber nada. Puede pasar, porque puede ser que el alumno tenga mucho conocimiento y pueda hacer el instrumento que le diste, que le asignaste. Porque solamente en ese momento es el proceso, cuando realmente no se hizo como tenía que hacerse el trabajo. Ahora, hiciste todo, hay informe, se elaboró acta, se comunicó, hasta inclusive ya pasó a Codeni, le hizo todo un proceso. Bueno, ahí sí podemos tomar otras medidas con este estudiante. Son las situaciones que se trabajan dentro de la evaluación y que podemos hablar de proceso. No es los puntitos nomás, sino que considerar las capacidades que se desarrollan y esas capacidades se concretan en los indicadores que se van trabajando. Entonces dice, es la suma de los indicadores desarrollados en la etapa. Ahí estamos hablando de un proceso. Es la suma de los indicadores desarrollados en una etapa que son evidenciados a través de instrumentos evaluativos. Entonces la evaluación es la finalidad educativa. ¿Por qué? Porque es quien realmente va a mostrar si hay logros, si no hay logros, si pasó o no pasó, si comprendió o no comprendió. Y esa es la finalidad de la educación, que el alumno pueda aprender, que el alumno pueda superarse, que el alumno pueda avanzar. Por eso que la evaluación es muy importante y tiene que tornarse como algo crucial dentro de la educación. Y habla de ese proceso que nos cuestiona sobre el grado en el que ese proceso nos ayuda a lograr las metas. Porque cada persona también tiene sus metas y tienen que ayudarnos a poder entender en qué situación estamos. ¿Cómo nosotros vamos avanzando? Y no quedarnos con la cultura errónea de la evaluación, de que el alumno salga del colegio diciendo, el profesor José me puso 1. Y no es el profesor José que le pone el 1. El profesor José no me quiere, luego 3 nomás lo me puso. Y no es que no le quiere, es que la evaluación tiene que demostrar realmente eso en el alumno. Alcancé un 3 porque hasta ahí, sumando todo lo que hice y todo lo que pude hacer y mi capacidad dio hasta 3. ¿Cuántos alumnos escuchamos así? Muy poco escuchamos. Y bueno, profe, es hasta ahí lo que yo pude lograr 4. Dice, pero estoy conforme porque me esforcé muchísimo y alcancé el 4. O sea, y lento y no peor. Más bien, seguimos todavía con el concepto de que me puso 1, no me quiere, se tomó lo con mi hijo. Entonces, es difícil todavía poder entender la evaluación de competencias. Es difícil todavía hacer entender a nuestros alumnos de que ellos están desarrollando cada indicación que le estamos dando y que esas indicaciones que le damos asignadas en una tarea es lo que tiene valor para poder ir realmente avanzando dentro de lo que es el proceso educativo. Se dan cuenta que grande es nuestro trabajo hacerle entender eso a nuestros alumnos. Por eso que la evaluación es uno de los conceptos más complejos y más difíciles de poder tocar en lo que es en el proceso educativo. Dentro de la educación lo es un tema muy complejo, porque los padres quieren una cosa, los docentes quieren otra cosa, el ministerio quiere otra cosa, la dirección quiere otra cosa. Entonces cada uno tenemos otra vez esas metas, porque dice ahí, nos cuestiona un poco, dice, sobre el grado en el que ese proceso de lo que nosotros estamos haciendo pueda alcanzar o podamos alcanzar en las metas que tenemos como personas. Y a veces no es fácil poder aceptar de que hasta ahí damos o de que podemos más o que de repente fuimos mal evaluados. Porque de repente también hay que entender de que, y hay alumnos que te dicen, bueno, pero el examen no hace que yo sea así.
Esos exámenes no dice de mí todo, no me condiciona como persona. Quizás, quizás sí, quizás no. O de repente nos vamos a un concurso, en el concurso de oposición, por ejemplo. Puede que yo sepa mucho, pero había sido mi ansiedad, mi nerviosismo es superior a mis conocimientos. Entonces me hacen una mala jugada y no sé rendir o no pude rendir. Entonces hay otros factores que también inciden dentro de lo que es la evaluación sumativa, la finalidad educativa, no solamente ese proceso evaluativo o ese instrumento, hay otros factores también que tenemos que ir trabajando dentro de eso. Por eso que se habla, y vuelvo otra vez atrás, de los tipos de aprendizaje que tenemos que trabajar, que todo tenemos que trabajar, que hay que trabajar el ser, el saber hacer, el saber convivir, el saber ser, el saber por excelencia para que realmente podamos evaluar como tiene que ser evaluado. Digo porque si no, me quedando. Entonces, ¿para qué sirve la evaluación? Primero, para apoyar el logro de los aprendizajes y para poder hablar de ese aprendizaje de calidad, porque eso está estructurado y está establecido en el Plan 2024, de poder alcanzar la educación de calidad, evitar ese carácter represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprende, dice. Hay que quitar un poco también el miedo a la evaluación, porque eso tenemos que ir quitando, incluso nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos la dificultad, por ejemplo, en los concursos de oposición, del miedo. ¿Qué va a pasar de mí si no paso? ¿Y qué van a decir la gente de mí? Y como pico, si yo ya soy docente, me voy a aplazar. Y hacemos trabajar esa actitud un poco que es desalentadora. En vez de poder nosotros alentarnos, estamos nosotros desalentándonos o si no, mismo de la sociedad hace eso. Entonces la evaluación no está en carácter a esto. Debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel que le permite tener éxito. La compañera hace rato estaba diciendo, mi alumna sabe mucho, pero no escribe. La evaluación la ayuda a poder estar en el nivel que ella está. Entonces hay que adaptar la evaluación para ella. No hay forma de poder decir, no puedo y no voy a hacer y mi alumna se va a aplazar. No hay necesidad de que se aplace, yo la conozco, yo hice un diagnóstico, pude entender su capacidad y pude entender su debilidad. Entonces tengo que reconocer, porque la evaluación reconoce primero las fortalezas y después habla de un aspecto a mejorar, no habla de debilidades, habla de aspectos a mejorar. Entonces hay que buscar y ubicar al estudiante en ese nivel curricular y se puede. Tiene una doble dimensión, dice, recoge y procesa información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo, operativo, motor, y también puede detectar las causas del éxito o el fracaso, porque eso también nos puede ayudar a poder identificar cómo puede poder elevar a nuestros alumnos o cómo estamos ayudando de repente a ese fracaso. Y debe ser permanente, debe ser constante y la revisión también debe ser constante y tiene que ser también continuo en esa previsión y desarrollo, de manera que podamos facilitar la retroalimentación, porque de repente nosotros hablamos de retroalimentación cuando cerramos o cuando vamos a tomar un examen nomás. La retroalimentación está constantemente en las intervenciones pedagógicas. Paso un poquito de esto y voy un poco a las normativas vigentes. Para poder evaluar actualmente, esto un poco va a ser difícil para los de habilitación, pero más adelante van a entender. Vamos a ver si podemos trabajar otra vez juntos después. La evaluación se sustenta en documentos, o sea, cómo el alumno se tiene que considerar o qué se tiene que considerar al alumno para que pueda pasar de grado o curso. Eso está establecido en documentos, en normativas, en resoluciones. Por ejemplo, el marco orientador de la educación inicial y la educación escolar básica está en la resolución 1525 del año 2014. Nosotros estamos trabajando la educación post pandemia, porque en la pandemia tuvimos una caracterización diferente. Por ejemplo, en el 2020 la evaluación fue sobre el nivel 0.
O sea que igual si el alumno tenía todo 1, pasaba de grado o pasaba de curso. Ahí no interesó el piso o la base para poder considerar pasar de curso. Tenga o no tenga pasado alguna materia, alguna disciplina, igual pasaba de curso. Eso fue en el 2020. En el 2021 ya se aplicó lo que se llama priorización curricular, porque en el 2020 lo que se hacían era solamente las planificaciones curriculares por semana. Por semana salían las planificaciones, por semana iban saliendo y se iba adaptando los contenidos más relevantes por el tiempo de pandemia. En el 2021 sale lo que se llama priorización curricular, considerando las capacidades más relevantes o las capacidades, como su nombre lo dice, priorizadas o imprescindibles. En el 2022, otra vez se fue trabajando la priorización curricular y nuevamente tuvimos un documento llamado priorización curricular, con la diferencia que desde el 2022 tenemos las unidades pedagógicas de apoyo, o sea, UPI, que está conformado por docentes de diferentes áreas y disciplinas y que hace que ayudan a que puedan desarrollar cada área, cada disciplina, que puedan desarrollar los contenidos imprescindibles o las capacidades imprescindibles. Hasta ahora nosotros le tenemos a ese grupo de docentes que incluso hacen tutoriales o videos pedagógicos para apoyo de diferentes grados hasta el tercer ciclo. Entonces, ese documento es que sigue vigente, la priorización curricular de 2022. Ese es nuestro ente, nuestra guía principal, nuestro norte en cuanto a lo pedagógico curricular. Y eso se trabaja y se establece con la resolución 1525. ¿Qué nos dice la resolución 1525 hasta el tercer ciclo? Que se tiene que desarrollar 100% como proceso. O sea que no hay pruebitas y no hay prueba final. Hay cierre de etapa. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer el proceso y la prueba final. No. Desde el año pasado, otra vez, nosotros estamos trabajando capacidades y procesos 100%. ¿Qué significa? Que comienza en febrero y se cierra en junio y se considera todas las evidencias o todos los indicadores desarrollados, se suma todo y se hace un porcentaje del 70% para que sea mi base o escala de la calificación 2. ¿En qué es lo que se distribuye aquí? En el desarrollo de contenidos. No es en el proceso. El proceso es 100%, es la suma de todos los indicadores de la etapa. En el proceso, en ese proceso 100%, se tiene que trabajar contenidos que están dentro de las capacidades. 70%, esas capacidades tienen que salir de acá, de priorización curricular. 70% de lo que yo desarrollé en el semestre o en esta etapa tiene que ser de la priorización curricular. O sea, si yo estoy trabajando 50 puntos hasta ahora en la suma de todos los indicadores, el 70% de 50, o sea, 35 puntos equivale a todos los contenidos que yo trabajé. Y 30% equivale a las capacidades institucionales, o sea que a eso que yo fui trabajando dentro de lo que son las capacidades, por ejemplo, de uso del uniforme, si está dentro de la normativa, el uso apropiado del celular, el respeto a los demás y el saber escuchar, más los proyectos emblemáticos. Por ejemplo, acá dentro de los proyectos emblemáticos pueden entrar algunos indicadores de Ñeru, por ejemplo, o pueden entrar algunos indicadores de Junio Verde, que estuvimos trabajando, u otros indicadores, por ejemplo, de desarrollo de los valores. Entonces, ahí hay algunos indicadores que podemos trabajar dentro de este 30%. Entonces, si yo tengo 50 puntos, 35 equivale a los contenidos desarrollados
evaluados como indicadores que salieron de la priorización curricular. Y 15 puntos de los 50 equivale a lo que está aquí establecido como institucional y como proyecto emblemático. ¿Se está entendiendo eso? ¿Se comprendió esa parte? ¿Me están escuchando? Sí, profe, Ah, yo pensé que ya durmieron se de... comprende súper bien. Sí, se entiende, profe, se entiende. Y bueno, y en el bachillerato tenemos también dos documentos. Pero acá Sí, profe. voy a actualizar un poquito. Aquí. Dejé de compartir, disculpen. Voy a actualizar un poquito aquí para que no se pierdan ustedes que actualmente los bachilleratos, tanto científico como técnico, está regido por la 276, no, 275 es, /2023. Está apoyado, de hecho que continuamos otra vez con la 101 del bachillerato científico, en donde se establecen todas las áreas, todas las disciplinas, y que habla un poco de cómo evaluamos en los 3 periodos, por ejemplo, en el periodo ordinario, en el complementario y en la regularización. Puede dejar totalmente, puede aplazarse en todo durante el ordinario y puede en el complementario rendir todo, o sea, en febrero para la mayoría. Allí tiene que pasar sí o sí el 70% y puede dejar hasta el 30% nomás para la regularización en el científico y en el técnico. O sea que si tiene 14, si puede dejar las 14 en el ordinario y puede rendir en el complementario. Pero de esas 14 tiene que pasar la mayoría y solamente si deja el 30% tiene derecho a una regularización. Si no, ya lastimosamente se aplaza. Entonces hay también repitencia en los niveles de bachillerato. Solo que pasa por muchos procesos porque actualmente hasta segunda fase de la regularización tenemos, o sea, una oportunidad y otra oportunidad, tenemos hasta regularización. Pero aquí en la 101 y en la 03 hablan de que el alumno tiene calificación 2 con el 80% de la sumatoria total de los indicadores. Sin embargo, la 275 del año pasado, que acompaña a estos dos, baja al 70% de los indicadores o de las capacidades desarrolladas. O sea que actualmente es el 70% del total para sacar la calificación 2. Y empieza a hacerse la escala. La escala es diferente otra vez. Entonces, las resoluciones están para que puedan orientarnos cómo evaluar, en qué tiempo evaluar y cuánto es el porcentaje de exigencia mínima para poder pasar. ¿Y cuál es la exigencia mínima? La calificación 2. El alumno pasa con la calificación 2. O sea que es el 70% del total y de ahí empieza a hacerse la escala para poder sacar las calificaciones. ¿Hay preguntas hasta allí? Yo me quedo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ustedes comentar? Profe, una Profe, preguntita. sí. No, adelante, Te, adelante, compañera, adelante. te escucho, Rosa, y después el compañero. Bueno, gracias, profe. Yo soy Rosa. Quisiera hacer una pregunta respecto a las capacidades institucionales. Me quedó una duda, profe. Por Ujú. ejemplo, estuviste diciendo que algunas capacidades institucionales serían, por ejemplo, el uso del uniforme, uso apropiado del celular, respeto a los demás. ¿Cuántas veces uno debe observar o cómo uno debe observar eso para poder puntuar como si fuera que ya cumplió esa capacidad? Bueno, de hecho que eso en la etapa solamente equivale a 1 punto. Ah, De lo que vos entiendo. tenés que trabajar o puede darle más, ¿verdad? Pero
Acordate que es el 30% de tu total. Y ahí vos tenés que distribuir. Por eso que siempre es bueno hacer un poco proyección a futuro cuando vamos a hacer la evaluación. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer proyección a futuro. O sea, ¿qué significa eso? Que para cuando yo voy a terminar mi módulo, en el caso de la educación superior, pero cuando yo voy a terminar mi disciplina, yo pueda alcanzar, por ejemplo, a 70 puntos. Ujú. Entonces, ¿qué significa de los 70 puntos? El 70% equivale a todo lo que son los contenidos del programa. 7 por 7, 49. Hasta 50 puntos yo puedo, todo lo que es contenido dentro de las capacidades, pero los contenidos están en las capacidades. Entonces me queda un 20 puntos para lo que son las capacidades institucionales y proyectos emblemáticos. Yo puedo quitar allí 10 y 10. Puedo darle 10 a proyecto emblemático y 10 a las capacidades institucionales. Entonces yo puedo tener 5 indicadores a lo que se le va a asignar 2 puntos. O sea, en 2 procesos yo puedo evaluar cómo se evalúan los indicadores institucionales con el RSA. Voy a mostrarle un poquitito el RSA para poder, creo que tengo aquí. Vamos a ver si tengo. Si no, no tengo, no voy a tener que abrir el otro. El RSA es cuando yo voy a evaluar en varias etapas. Por ejemplo, yo me voy los días lunes. Yo tengo clases los días lunes. Y justo en el colegio, dentro de las normativas, los días lunes, los alumnos van con el uniforme de gala. Entonces está dentro de las normas de convivencia. Eso está establecido en las normas de convivencia que el alumno tenga que asistir con el uniforme correcto. Yo voy a evaluar. Yo les digo a mis alumnos, yo voy a evaluar asistencia con uniforme correcto. Hoy lunes me fui y Rosa se fue con el buzo. Rosa, ¿qué pasó contigo? Ay, profe, tengo mi pollera porque la ve el sábado, pero amaneció el domingo y se mojó todito de mí y no se seca porque no para de llover. Negativo. No es puntaje, es negativo. Primera observación. La próxima semana vuelvo otra vez. Rosa ya lleva su uniforme. Mira, profe, ya viene con el uniforme de gala. Ya estoy ya bien vestida. Ah, bueno, positivo. La siguiente, otra vez, y ahí voy juntando hasta, por ejemplo, en 2 meses. El registro de secuencia, yo puedo dar la cantidad de observaciones que quiera dar. El mínimo es 3. Con 3 se quita un resultado. Pero vamos a suponer que yo en 2 meses voy a cerrar. Entonces, esos 2 meses es la cantidad de observaciones mayoritaria, es que equivale a 1 punto. Si Rosa fue de las 6 o de los 8 lunes, se fue 6, pues tiene 1 punto. Se fue 4 nomás, entonces hay que ver más. La próxima te voy a poner, Rosa, el próximo lunes, cuando vos venga otra vez, porque es un término medio nomás, mitad más 1, pues entonces tampoco es una referencia de que realmente sos responsable. La próxima vos venís de gala y te voy a asignar el puntaje. Entonces, una observación más. Y si logró, realmente sí se logra. Entonces, hay un tiempo en que se va a evaluar ese mismo indicador para asentarle el puntaje. Porque ustedes tienen que entender que un indicador es igual a 1 punto. No puede ser 1 punto. No es 0,5, no es 1,5, no es 2. Ahora, le di 2 indicadores porque le evalué en 2 etapas, en 2 fases. El RSA me puede ayudar a hacer eso. Entiendo, profe. Depende Muchísimas mucho gracias. del instrumento que ustedes tienen que aplicar. Quería preguntar, Profe, ¿qué tal? Fernando Galván soy. hola, Profe, Fernando. sobre lo que dijiste con el examen ordinario, Ujú. si es que el alumno agarra justamente las 14 materias, por decirlo así, ¿verdad? En el complementario, Sí. pero en el complementario tampoco logra realizar cierto puntaje. ¿Existe Ujú. aún la nivelación como tal? ¿Ya puede condicionar en otro curso a este alumno?
Bueno, cuando hablamos de nivelación dentro de la evaluación, la nivelación está en la retroalimentación que se hace antes de asentar la calificación. Vos podés ya hablar de una nivelación allí, porque vos sos dueño de tu materia. Entonces vos podés hacer antes de asignar la última o la calificación, podés hacer una retroalimentación. Yo lo que quiero es que puede repetir en todas las materias y en todos los cursos se puede repetir. Eso está Sí, establecido en las normativas. O sea que no está dentro de lo anormal y ni tampoco pueden nadie criticar eso. Ahora, si sí, nosotros empezamos a trabajar desde lo que es el logro de competencias, si hablamos de competencias, vuelvo a repetir lo que es así en el lenguaje coloquial. Competencia es saber hacer algo y saber hacer bien. Entonces muchas veces lo que se cuestiona es, ¿cómo si estuviste con el alumno durante ese tiempo? Algo no pudo hacer contigo. O sea, no pudiste lograr nada con él. No pudo haber una capacidad desarrollada, no pudo haber una capacidad lograda. No pudo haber algunos indicios en que pudo haber elevado un poquito sus conocimientos. Porque eso pues es en función a eso pues está la evaluación por competencia, de que pueda hacer algo, pero algo bien. sí, Y ahí es donde se empieza a cuestionar al docente cuando empezamos a ver los resultados. ¿Se entiende cuando de 30 alumnos tenés 3 aplazados? Un buen docente, porque hiciste todos los procesos y tenés muy poca baja en cuanto a lo que es la evaluación, en cuanto a lo que es una evaluación por calidad, ¿verdad? Ahora, si de ujú, 30 alumnos vos tenés 15 aplazados, pues ahí sí tu calidad de enseñanza ahí mismo tenemos que cuestionar, porque no entiendo. puedes tener la mitad de aplazados, por ejemplo. De hecho, que vamos a encontrar siempre. Ya hiciste todo, informaste todo, le diste oportunidad, hiciste la retroalimentación y no se logró con ese alumno. Entonces, va con esa calificación. Pero de eso de 32, 3, 4. Con el resto pudiste arrastrar, pero podés nivelar ya en el complementario y ya puede pasar, porque ya hiciste una retroalimentación, le pudiste otra vez Sí, dar un pequeño repaso, como se llama ahora, la retroalimentación como tal. Entonces pudo comprender, porque en una sola instancia se pasa, con un instrumento se pasa en el complementario. No es así como en el ordinario. En el ordinario se van considerando diferentes tipos de instrumentos para poder cerrar. sí, Entonces, ahí sí podemos hablar que hiciste un buen trabajo cuando tenés solo un 10%, un 5% de aplazo. Y eso vamos a encontrar siempre. Lo que nosotros tenemos que tener acá en cuenta, no hay un documento que nos diga cuánto por ciento tiene que ser. Solamente en los documentos de evaluación dice cuando la mayoría, cuando la mayoría dentro de lo que fueron evaluados puedan demostrar los logros, hablamos de una evaluación de calidad. Y hablamos de una mayoría estadísticamente cuando es la mitad más uno, cuando sobrepasa la mitad, entonces ahí estamos hablando de mayoría. Entonces ahí sí podemos asentar de que puedas vos haber hecho una buena evaluación. Y dentro de lo que se llama nivelación, nosotros lo solemos trabajar como procesos recuperatorios. Generalmente los directivos nos dicen, hace tu plan de mejora. ¿Verdad? sí, Esos son los planes de recuperatorio que se puede hacer para poder nivelarle antes de poder cerrar la siguiente etapa otra vez, ¿verdad? Porque siempre se solicita un plan de mejora. Eso es lo que se llama la nivelación, para poder otra vez rescatar lo que no se logró, lo que no se aprendió y poder otra vez hacer esa retroalimentación con otra estrategia, inclusive metodológica. Hacia eso sí lo que tenemos que enfocar. entiendo, profe. Eugenia levantó la mano también. De hecho, que iba a dar nomás mi experiencia en el colegio, que yo le doy 70% para la planilla ya, los docentes nacionales, y el 30% le parto en 15% del total Ujú. va para Ñeri y el otro es para el proyecto emblemático. Porque
personalmente le digo a los docentes lo que es uniforme y demás, dentro de lo que es la clase con los indicadores, le hago ya que esté, O sea, que pues incluye más ya dentro de fácil. los 70. Sí, dentro de Puede la ser. clase, no dentro de los 70, sino el positivo y negativo durante el proceso de clase. Bueno, pero entonces eso no es una evaluación formativa, no es sumativa. Sí, Mm. No está mal. porque viste que el uniforme también es la resolución, que una vez es que cuando hace frío no tiene que llevar uniforme, entonces para no No, entrar en ese esa conflicto cosa de siempre trabajo. se contradice cuando, Sí, y hay que entender bien las resoluciones, ¿verdad? sí, Y por eso que también los comunicados siempre tienen que salir desde dirección. Por ejemplo, hoy, vos sabes bien que cuando estamos en dirección es todo un tema, ¿verdad? Mi teléfono ayer, directora, mañana nos vamos de gala, mañana nos vamos de gala, porque ellos así saben que la mismo. exigencia es que hoy se vayan de gala, ¿verdad? Pero uno tiene que también ubicarse en dónde está la institución, cómo está el clima. Entonces ya hay un comunicado de dirección que sale y dice, bueno, mañana en base, en función a los cambios climáticos y por el tiempo y por lo que la zona en que estamos, los alumnos se van con el uniforme de educación física. O sea, hay que hacer siempre el comunicado. Entonces, ¿qué significa eso? De que hoy yo no puedo asentar una evaluación, porque es un día diferencial, porque hay una situación que está por encima de esa normativa institucional. Y eso nosotros como institución tenemos que valorar siempre. Y es bueno lo que dice la compañera Eugenia, de que esos indicadores lo hagamos como formativo. No es nomás fácil trabajar por la formación porque tiene que ser constante, ¿verdad? Tenés que traer tu uniforme porque viniste así, no vaya a venir más así. Voy a considerar dentro del proceso. Entonces, porque el alumno se mueve hasta ahora y muy difícil a que sea solo formativo. Es toda una cultura eso, ¿verdad? Si ya está trabajando hace tiempo la compañera, pues van a tener sus logros. Si empezamos ahora, es muy difícil de poder exigir si no hay un puntaje. Todo dentro de la educación se puede puntuar, siempre y cuando se establezca qué queremos dentro de lo que es, qué queremos dentro de lo que es la educación. ¿Qué es lo que le pedimos al alumno? Eso es lo que tenemos que entender muy bien. ¿Qué le pedimos al alumno? ¿Qué queremos que logre el alumno? ¿Hacia dónde va lo que queremos nosotros lograr con el alumno? Porque eso es lo que tenemos que nosotros identificar bien para que realmente le demos el valor puntual. No es porque demasiado habla, tiene que sacar puntos. No es por la acción nomás hecha en el momento. Si no se van al desfile, 5 puntos menos. Y yo no me voy al desfile. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar si yo no estoy presente? Entonces, yo soy el primero quien tengo que encaminar a poder evaluar, a poder indicar realmente lo que se quiere, lo que yo quiero lograr con los alumnos. Hacia ahí está el objetivo, la meta que yo me tracé, y hacia ahí tienen que ir también las capacidades a ser desarrolladas y qué voy a trabajar dentro de los indicadores. Todo tiene que estar realmente elaborado y bien elaborado hacia dónde tiene que ser. Y tenemos que tener la capacidad de poder evaluar con toda la exigencia, primero exigiéndonos nosotros. Ese es siempre un valor de la evaluación. No olviden eso. Si ustedes quieren puntuar uniforme, no se vayan ustedes sin uniforme. ¿Mm? Si ustedes quieren Eso mismo, puntuar, pero si ustedes quieren ahí está el puntuar punto. llegada a hora, no lleguen tarde. Así Porque mismo. nosotros pues somos el reflejo. Nos guste o no, se enseña con el ejemplo. Eso es categórico. Nos guste o no, enseñamos con el ejemplo. Ellos se visualizan en nosotros. Y pequeños detalles que nosotros hacemos y cuando queremos exigir, nos dan vuelta para decirnos los alumnos. Entonces, siempre tenemos que saber qué evaluar, cómo vamos a evaluar. Bien claros tenemos que ser, bien concretos y el alumno tiene que saber lo que le vamos a evaluar. No podemos darle nomás puntaje o sacarle nomás puntaje porque se nos ocurrió. Si yo voy a pedir una carpeta creativa, ¿qué de la carpeta creativa?
Porque si manda nomás a hacer y me trae y me entrega, ¿qué le estoy evaluando? Nada. La responsabilidad de traer, eso es lo único que puedo evaluar. Si yo le estoy dando un trabajo práctico, ¿qué quiero que haga dentro del trabajo práctico? Porque si me trae todo hecho y si yo no le di ninguna orientación, pero profe, bueno, no dijiste nada, yo hice así. Antes tiene que estar ya establecidos los indicadores para que ellos puedan saber qué se les evalúa. El alumno tiene que saber lo que se les evalúa. Es el primero que tiene que ser comunicado. Eso tenemos que nosotros manejar muy bien. Bueno, gente, algo más que quieran para ir cerrando para que yo les pueda ir dejando también. ¿Quedó clarito? Nada, profe, como siempre Porque un placer escucharte y vamos a gracias. seguir con las clases. Sí, en la siguiente, yo creo que después de un tiempito vamos a tener el seminario de evaluación porque tienen dos partes. Vamos a trabajar un poquito lo que son los instrumentos evaluativos, que es muy necesario, de que cómo utilizar y en qué momento se puede utilizar también los instrumentos. De hecho, que la evaluación es un mundo totalmente caóticamente hermosa de la evaluación. Cuando parece que aprendimos, vino ya otro y fue otra vez implementándose de manera que pueda ser realmente valorativo, porque eso es lo que tenemos que entender. La evaluación es muy compleja. Tenemos que ir leyendo mucho, lean gente, conozcan su programa de estudio, manejen. Sí, Agustina, te escucho. Profe, hay compañeros que no pudieron ingresar y están preguntando si vas a alzar la clase al grupo. Y voy a descargar y después voy a pasar. Dale, profe, muchas gracias.